Bueno, esta es la semana número 25. De verdad me gozo muchísimo al poder contar cuántas semanas hemos estado estudiando Efesios. Esperemos que el Señor nos permita llegar al año y juntos nos gocemos de lo que hemos alcanzado en Cristo. Quisiera que nos adentráramos y trasladáramos nuestra mente un momento a la fecha de 1939. Entre 1939 y 1945 usted puede ubicar la Segunda Guerra Mundial. Y hay una pequeña historia situada en estos acontecimientos mundiales. Quisiera leérsela. Dice: durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados norteamericanos se estaban enfrentando a disparos con algunos alemanes que ocupaban una granja. Ahora, dentro de esta granja, imaginen que había una familia. Ahí vivía una familia, mamá, papá, hijos. Y ellos, cuando escucharon todos estos disparos, escaparon al granero más cercano para la protección de ellos y sus hijos. Pero su niña más pequeña, su hija de 3 años, tan solo 3 años, se asustó muchísimo y salió corriendo, se deslizó de la mano de su padre y corrió al campo entre los dos grupos de soldados. Yo quiero que usted pueda imaginar un momento la desesperación de mamá, de papá. Su hija está en medio de una batalla. Pero tan pronto los soldados de ambos bandos vieron a esta pequeña niña, dejaron de disparar hasta que ella estuvo en un lugar seguro. Quiero que analicemos un momento esta pequeña historia. Fue la tregua que hizo los norteamericanos con los alemanes por un momento muy fugaz. Pero este momento de tregua, a través de un pequeño ser humano, trajo paz, aunque sea por un momento, en una situación que nada podría haberlo detenido. Quiero que relacione esta historia en una pequeña ilustración de paz. Pero quiero que observemos rápidamente, sin desviar nuestra mirada, y observemos a Jesucristo. Él vino como bebé a la tierra y Él sacrificó su vida ya de grande en la cruz, y Él, verdaderamente Él, se convirtió en nuestra paz. Él se ha convertido en la paz para todos aquellos que confían en Él. Y ojo aquí, esto es muy importante. La historia dice una tregua momentánea, pero la historia de Cristo no es una historia momentánea, no es una paz temporal. La historia de Cristo y su sacrificio es una paz permanente. Cristo de ambos pueblos, los judíos, que eran supuestamente los que estaban cercanos, y de los gentiles, las demás naciones, que estaban muy lejos de Dios, Él derribó la pared que había intermedia de separación y los unió. Ahora quiero que observemos esta historia, esta verdadera historia, en Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículo 14, 15, 16 y 17. Pero hoy nos vamos a centrar en los dos primeros. Continuamos con Efesios, ahora capítulo 2. Vamos a leer del 14 al 17. Dice su palabra: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a dos en un cuerpo por medio de la cruz,
habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cercanos. Ahora quiero que nos centremos en el versículo 14, en la primera parte. Porque Él mismo, Cristo mismo, es nuestra paz. Ahora todo creyente, toda persona que ha colocado su confianza en Jesucristo, no se encuentra bajo la ley, se encuentra bajo Cristo. Esto usted, si quiere, lo puede apuntar. No estamos bajo la ley, estamos bajo Cristo. Y este Cristo, este Salvador, ha hecho algo muy importante para nosotros. Él mismo nos ha dado paz. Él mismo es nuestra paz. Tomémoslo tal cual como el versículo lo dice, porque Él mismo es nuestra paz. Pero surge una pregunta, y yo quiero que usted me ayude a responderla. ¿Por qué necesitábamos paz? Específicamente, ¿por qué necesitábamos paz con Dios? Porque Cristo tenía que ser nuestra paz. Mateo 8, 17. Acompáñenme un momento. Unas cartas más atrás. Mateo capítulo 8. Versículo 17. ¿Qué dice? Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Sí, estoy leyendo la LBLA, versión Las Américas. El profeta Isaías dijo: Él mismo tomó, Cristo mismo tomó sobre sí mismo nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Él mismo, Cristo mismo, terminó, acabó, finalizó con la enemistad que teníamos contra Dios. Y por eso Efesios capítulo 2, versículo 14, nos dice: porque Él mismo es nuestra paz. Wow, no sé si usted lo puede observar, pero ¿cuáles son las mayores flaquezas del ser humano? Obsérvese a usted en el texto, por favor. Permítame observarme a mí mismo en el texto. Él tomó nuestras flaquezas. Él llevó nuestras enfermedades. Pero ¿cuál es la mayor o las mayores flaquezas del ser humano? ¿Cuáles son las mayores enfermedades de los seres humanos? Hay una sola respuesta, hay un único problema que cada ser humano tiene: los pecados. Estas fueron las enfermedades que Cristo tomó. Estas fueron las flaquezas que Cristo cargó y llevó sobre sí mismo. Porque estos pecados los hacíamos no solamente en contra de nosotros, los hacíamos en contra de Dios. A algunas personas no les gusta leer la Escritura porque se encuentran señalados, porque se encuentran acusados. Y otros porque se encuentran ofendidos con lo que la Biblia dice. Pero algo que hemos repetido muchas veces: cada persona durante toda su vida ha estado ofendiendo a Dios, le ha estado dando la espalda a Dios. Restriega en la cara de Dios: mira mis pecados, amo mis pecados, amo mis flaquezas, amo mi enfermedad, amo las tinieblas. Eso es lo que ha dicho cada ser humano.
nuestro único y mayor enemigo era Dios mismo. No había esperanza para nosotros. Pero el versículo nos da la esperanza verdadera. Él mismo es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. No paz como la da el mundo, no paz como la da una canción, sino paz permanente, verdadera, eterna, paz para con Dios. Mi pregunta es, ¿cómo cualquiera de nosotros podríamos acercarnos a Dios cuando había un acta de sentencia dictada en nuestra contra? Colosenses lo dice. Había un acta de diferentes sentencias a causa de lo que acabamos de describir, nuestros pecados, nuestras maldades. ¿Cuál es la condición del hombre que no tiene a Cristo? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la posición de un hombre sin Cristo? ¿O cuál es la posición de un hombre que con sus labios, escúcheme, con sus labios dice, yo soy de Cristo, pero con sus frutos están diciendo, yo soy del diablo? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la naturaleza? Enemigo de Cristo, así mismo. Enemigo de Dios, así mismo. Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, enemigos de la cruz. Esta es la condición de todo hombre, toda mujer que está sin Cristo. Y probablemente esta sea la condición de aquellos que dicen, yo soy de Cristo, pero sus frutos dicen, yo no soy de Cristo, soy del diablo. La naturaleza. ¿Cómo colocas tú, un ser humano, una naturaleza divina en una persona? No puedes. Tiene que ser Cristo mismo el que nos dio la paz. Tiene que ser su palabra atravesando, ofendiendo al hombre, hiriendo nuestro orgullo, hiriendo nuestro ego. Tiene que ser su palabra que nos haga despertar de esta muerte, de este sueño de muerte. Porque cada persona sin Cristo es actualmente enemigo de Dios, enemigo de Cristo, enemigo de la cruz. Pero wow, este versículo, vuelve a Efesios capítulo 2, versículo 14. Wow, este versículo es verdaderamente la esperanza de cada creyente. Que no se puede aferrar a sus propias obras, que no se puede aferrar a su propio conocimiento, que no se puede aferrar a su propio esfuerzo, sino que un sustituto ha venido. Él es nuestra paz, Él es el mediador, Él se ha puesto en medio de Dios y nosotros. Wow, esta es la noticia más grande, más impactante. Un sustituto ha venido y se ha colocado en medio de Dios y los hombres. Lea conmigo una vez más la primera parte. Versículo 14 de Efesios capítulo 2. Porque Él mismo, o sea, Cristo, es nuestra paz. No hay más. Él es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos agregarle nada más. Él mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno. Yo quisiera que usted recordara la prédica de la semana pasada. Circuncisión y circuncisión. Circuncisión, aquellos que cortaban un pedazo de su piel y pensaban que así habían quitado todo el mal. Y pensaban que así, cumpliendo obras, podían alcanzar la salvación. Y tenemos otro grupo de personas, los incircuncisos, que estaban lejos de Dios, que no les importaba a Dios y que no cortaban ninguna parte de su cuerpo. Simplemente no querían, no lo conocían. Pero tanto el uno, la circuncisión, como la incircuncisión, Gálatas, capítulo 3, dice, no es nada. Ni el que está circuncidado, ni el que no está circuncidado no es nada.
Solo es en Cristo, únicamente en Cristo. Cristo es suficiente. No es cumpliendo una serie de reglas, no es cumpliendo una serie de normativas. Es Cristo. Y Cristo, el que nos ha dado paz para con Dios y paz para con los hombres, este mismo Cristo ha hecho algo nuevo. Ha tomado a cada creyente y lo ha hecho nuevo. De adentro hacia afuera, no exteriormente. No como hacían los fariseos, que se limpiaban por fuera, pero por dentro eran huesos muertos. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno. Pero ¿qué tuvo que ocurrir? Aquí surge una nueva pregunta. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el resultado para nosotros fuera paz? ¿Qué tuvo que suceder? ¿Quién asumió esta enemistad que usted y yo teníamos con Dios? La Biblia solo apunta a una persona. La Biblia solo apunta a Cristo. ¿Qué tuvo que ocurrir? Que Cristo tomó tus flaquezas, que Cristo tomó tus enfermedades, que Cristo tomó tus transgresiones, las cargó sobre Él, y Él se hizo como enemigo de Dios, para que tú y yo ahora seamos amigos de Dios, pertenecientes a la familia de Dios. Él mismo es nuestra paz. La Biblia solo apunta a Cristo y no apunta a un cumplimiento de reglas. No estamos bajo la ley, estamos bajo algo que es superior a la ley. Cristo en Mateo capítulo 5 dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y todos veían esto y creían que estaban cumpliendo la ley, creían que estaban bien con Dios. Pero algunos de ellos, fariseos, sacerdotes, gente del pueblo, tal vez no adulteraban físicamente, pero en su corazón, dice Cristo, Mateo capítulo 5. Cuando miras a una mujer con deseo, con codicia, ya adulteraste en tu corazón. Para Dios ya adulteraste en tu corazón. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Dios lo ve como un homicida. No tengo que hacer el acto para ya haberlo matado. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida permanente en él. Ninguno tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué tuvo que ocurrir para que el resultado fuera paz? Que Cristo tomó nuestra enemistad. La Biblia apunta a Cristo, no apunta a un cumplimiento de reglas. Leímos Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe, y esta fe no es tuya, aún la fe que tienes es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esta salvación no es un conjunto de reglas. Dios no nos ha salvado porque hemos cumplido exactamente 613 leyes. Dios no nos ha salvado por repetir ciertas palabras como un loro. Dios no nos ha salvado porque nosotros fuéramos muy buenos. Nos ha salvado por gracia, gratuita, inmerecida. No nos hemos salvado a nosotros mismos, y ¿sabe qué? Necesitábamos esa salvación. Y este es el gozo del creyente al leer Efesios capítulo 2, versículo 14. Él mismo es tu paz. Él mismo es suficiente para cortar la enemistad, para unirte al pueblo verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque durante siglos después del pecado de Adán y Eva no había paz entre Dios y los hombres. Y Cristo no solo ha sido nuestro sustituto, quien ha tomado el lugar de nosotros. Nosotros deberíamos estar en esa cruz, nosotros deberíamos estar derramando sangre, nosotros deberíamos recibir el castigo, la copa de la ira de Dios. No hay quien esté exento. Pero no solamente ha sido nuestro sustituto, Él fue quien nos dio paz para con Dios. Él ha tomado a cada hombre y lo ha justificado. A cada hombre que cree en Él, que cree en su nombre y que se arrepiente, Él lo ha justificado, declarado inocente. Eres inocente.
Y no solo eso, lo ha regenerado, lo hace de nuevo. Cuando Él hace algo nuevo, hace algo nunca antes visto. Algo que nadie ha visto. Ese es cada creyente, alguien que nadie jamás había visto. Él ahora ha tomado a hombres pecadores que han sido limpiados por la sangre de Cristo y han hecho un solo pueblo. Eso es lo que dice el versículo 14 en la segunda parte. Quien de ambos pueblos, de los judíos, de los gentiles, de los incircuncisos, de los circuncisos, quien de ambos pueblos hizo uno. ¿Quiénes intentaban cumplir la ley y alcanzar salvación? Los judíos. ¿Quiénes cortaban un pedazo de la piel de su hijo a los 8 días? Los judíos. ¿Quiénes eran las naciones que no cumplían ninguna ley? Los gentiles. ¿Quiénes no cortaban un pedazo de su piel porque no les interesaba estar bien con Dios? Los incircuncisos. Pero tanto el uno como el otro, Pablo en Gálatas dice, no son nada. La incircuncisión no es nada, la circuncisión tampoco es nada. El cristiano no lo es exteriormente. No eres cristiano por gritar aleluya. No eres cristiano por venir un domingo a la iglesia. Eres cristiano porque Cristo desde tu interior te ha hecho de nuevo. Amén. Es decir, que el corte no era externo, el corte era interno, el corte era en el corazón del hombre. ¿Cómo podíamos nosotros llegar a ese corazón de piedra? Solo Cristo podría llegar a ese corazón que no quería escuchar la palabra de Dios, que no quería entender. Él corta el corazón malvado, Él lo corta, Él lo quiebra, Él lo aniquila y luego reúne a todo este grupo de creyentes con nuevos corazones y hace un solo pueblo. Tú eres ese pueblo si has creído en Cristo Jesús, si te has arrepentido y si estás mostrando estos frutos de arrepentimiento. Pero está claro, ahora el creyente, el cristiano, no está bajo la ley, no está bajo las consecuencias de la ley, ahora está bajo Cristo, porque Cristo ha cambiado su naturaleza. Ahora el cristiano tiene sed natural por su palabra, sed natural por tomar y beber de esta fuente inagotable. Es natural. ¿Cómo puedes generar sed en alguien? No puedes, solo Cristo. No tienes que obligar a alguien a venir a la iglesia. Si realmente es cristiano, él va a querer venir a la iglesia. No tienes que obligar a alguien a arrepentirse. Si es cristiano, se va a querer arrepentir. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado su naturaleza. Si tú tienes sed, nadie te tiene que obligar a tomar agua. Tú vas a tomar agua, vas a buscar agua donde sea, la vas a comprar, vas a gastar lo que tengas para saciar tu sed. ¿Tienes hambre? Ven a este pan de vida. Cristo ha puesto paz entre Dios y nosotros, entre Dios y los pueblos. Cristo ha tomado tus pecados y los ha llevado hasta la cruz. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora el cristiano no está bajo la ley y esa es la enseñanza uniforme, concuerda en toda la escritura del Nuevo Testamento. Pero el cristiano no anda solo, no anda a la deriva. El cristiano quiere andar como Cristo anduvo. Es decir, no está bajo la ley, pero está bajo Cristo. Está bajo el ejemplo de Cristo. Quiero ser como Cristo. Quiero hacer las cosas que Cristo hacía. Quiero amar como Cristo amó. Entonces, ese es un verdadero cristiano. Los cristianos quieren amar como Cristo amó. Esa debe ser nuestra conclusión rápida. Cristiano quiere amar. No cristiano no quiere amar. Cristiano quiere amar como Cristo amó. No cristiano quiere amar a su manera. Los cristianos, entonces, no han quedado desamparados, no han quedado solos. Los cristianos ahora están bajo Cristo. Vuelvo un momento al versículo 13 anterior.
Efesios capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, está hablando la iglesia, que en otro tiempo estabais lejos, ese eras tú, ese era yo, habéis sido, alguien más lo hizo externamente, habéis sido acercados por una razón, porque tú eras muy bueno. No dice así. Porque hiciste muy buenas obras. No era así. Porque venía los domingos a la iglesia. No dice así. Dice, habéis sido acercados externamente. Alguien te acercó por la sangre de Cristo, la vida de Cristo mismo, que fue ofrecida por los pecadores. Ahora sí podemos unir el versículo 13 y el versículo 14. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo, y ahora por la sangre de Cristo, por Cristo mismo, ahora tienes paz para con Dios. Él mismo es nuestra paz. Y váyase con esto hoy en su corazón. No existe otra fuente de paz. Cristo es nuestra paz. Si estás buscando paz en otro lado, en otro lugar, en otras formas, no la vas a encontrar. No existe otra fuente de paz. Algunos intentarán e intentan cumplir leyes, reglas para ser salvos. Quieren hacer obras, pero terminan fracasando. Porque su naturaleza es otra. No, su naturaleza no es creyente, no es cristiano. Algunos intentarán cumplir ordenanzas, hacer ceremonias y hacer rituales para ser salvos. Pero no. Algunos intentarán dar dinero, mostrar sus riquezas, pero no puedes comprar el don de Dios, le dijo Pedro a este hombre en Hechos. No puedes comprar el don de Dios. Tu dinero perezca contigo, porque habéis pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y definitivamente sacrificar un pollo, sacrificar una vaca, sacrificar una oveja, no te iba a dar paz para con Dios. Es decir, que hacer buenas obras no es lo que nos salva. Las buenas obras son la consecuencia de que Cristo te ha hecho de nuevo. El deseo, la sed que tiene el verdadero creyente es porque Cristo le ha hecho de nuevo. Es decir, que todas estas cosas que acabamos de nombrar, dinero, sacrificios, ceremonias, rituales, conjunto de leyes, ninguna de esas cosas podía hacer nada para establecer la paz entre Dios y los hombres. Y tú y yo estábamos lejos, lejanos. Éramos de ese grupo. Lo hemos venido leyendo en todo el capítulo 2. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Antes estabas muerto en tus delitos y pecados. Criminal para con Dios. Y ninguna de estas cosas, ninguno de estos esfuerzos podría hacer la paz entre Dios y los hombres. Jesús lo hizo. Solo Jesús lo hizo. Es decir, estas cosas no podían traer la armonía y la paz para con Dios. Ahora observe un momento el sacrificio de Jesús. ¿Qué sacrificio? ¿Cuál sacrificio? En la cruz. El sacrificio que hizo Cristo mismo en la cruz logró ambas cosas. Armonía para con Dios, paz para con Dios. Él logró ambas cosas. Yo quiero que usted observe la imposibilidad de los hombres para traer paz. Recuerde las guerras, recuerde las divisiones. El pecado es la causa de cada una de esas guerras, divisiones. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tantas peleas? ¿Por qué hay tantos enemigos? Por el pecado.
Algo está arraigado en la maldad del hombre y es su imposibilidad para estar bien con Dios. Su imposibilidad para tener paz. El pecado tiene una característica: egoísmo. Esa es la característica básica del pecado. El pecado tiene esa característica, el egoísmo. Y el egoísmo, por definición, fomenta división, fomenta desorden. Observe Santiago capítulo 4, perdón. Observe Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice? Santiago empieza con una pregunta. Santiago 4, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y hace una pregunta lógica. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Versículo 2, sigue la definición. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Versículo 3. ¿Y qué pasa cuando algunos piden? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. El ser humano no puede tener siempre lo que quiere. Cuando lo obtiene, tiene que pasar por encima de otra persona. Ese es el egoísmo. El ser humano no puede salir siempre ganando a menos que otros pierdan, a menos que perjudique a otro. Este es el elemento del pecado, el egoísmo. Esta es la característica. Cristo trae paz, el hombre trae enemistad, guerra, división, egoísmo. ¿Cuándo llega la paz? ¿Cuándo? Wow, ¿cuándo llega la paz? La paz solo llega cuando el ego muere. Has muerto a tu ego, estás confiando en Cristo, entonces eres un discípulo. Toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Toma tu cruz y sígueme. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. La paz llega cuando el ego muere. ¿Y dónde muere el ego? La sangre de Cristo. ¿Dónde muere el ego? ¿Dónde? Al pie del Calvario, en esa cruz. El único lugar donde el ego del hombre y de la mujer mueren de verdad es cuando está pegado al Calvario, donde sufrió su Señor. ¿Por qué? Porque Cristo derribó para siempre lo que nos separaba de Dios. Él lo hizo, no nosotros. Estás pegado al Calvario, estás pegado ahí al pie de la cruz. Estás pegado a este Cristo. Versículo 15 del capítulo 2. Con su sangre, con su muerte, con su resurrección, Él aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Todo esto con un propósito. ¿Para qué? Para crear en sí mismo, de los dos, un nuevo hombre. Estableciendo Él, no nosotros, no nuestras fuerzas,
estableciendo Él la paz. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando la tierra tembló ante este Dios poderoso, abolió todas las barreras que habían entre el hombre y Dios. Y ahí mismo abolió las barreras que habían entre los hombres y sus semejantes. ¿Le recuerda algún versículo eso? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Eso es lo que ha hecho Cristo al derribar la barrera más grande que había entre judíos y entre todas las naciones que no eran judías. Esas barreras que estamos leyendo ahí en el versículo 15, no las pase por alto. Esa barrera era la ley ceremonial, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, las festividades, los sacrificios, las ofrendas, leyes de limpieza, purificación y todos los demás mandamientos externos. Estos mandamientos Israel los cumplía y esto hacía que estuvieran separados de otras naciones. Y todo esto en la cruz fue abolido por completo. Y ahora el creyente, el verdadero creyente, no está bajo la ley. Estamos bajo Cristo. Buenas noticias. No estás bajo la ley, estás bajo Cristo. Si has creído en el Señor Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados. Esto es lo que Cristo ha hecho. Abolió por completo lo que nos separaba. Mateo 27, 51. No podemos irnos sin leer este maravilloso pasaje. Mateo capítulo 27, versículo 51. Este pasaje nos tiene que quebrar el alma. Mateo 27, versículo 51. Y he aquí, wow, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Jesucristo entregó su espíritu y había terminado y completado la obra y dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el momento que Jesús murió, algo ocurrió, algo simbólico con los cielos. El velo del templo se rasgó, donde usted y yo no podíamos entrar, y si entrábamos moríamos por la santidad de Dios. Se rasgó de arriba abajo. Y ahora cada creyente tiene a Cristo, puede entrar, no a un templo hecho de manos, puede entrar al templo donde está Dios en oración y no ser consumido por su ira, sino ser consumido por su gracia poderosa, por esta gracia que está salvando hombres malos, hombres pecadores. La tierra y las rocas inanimadas temblaron ante este poderoso evento. Y ahora el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos dice algo que podemos hacer. Hebreos 4, 16.
¿Qué dice? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora esta es la aplicación que podemos ver en que Él es nuestra paz. Nos podemos acercar, acércate porque el velo está rasgado. Acércate con toda confianza, porque Él no rechaza al que se acerca en humildad. Él no rechaza al que se acerca humillado, al que reconoce sus pecados. Él rechaza al antiguo, Él rechaza al ego, al egoísta. Pero aquel que ha entendido su maldad, aquel que sabe que sin Cristo nada es, Él no lo rechaza. No vas a ser rechazado. Piensa en esto la próxima vez que te dirijas a Dios en oración. No vas a ser rechazado. Él te dice, acércate. Acércate confiadamente a mi trono. Necesitas pan, Él es tu pan. Necesitas agua para saciar tu sed, Él es el agua, fuente de vida eterna. Necesitas paz, Él es la verdadera fuente de paz. Ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo Cristo. Y no temporalmente, sino permanentemente. No como la historia de la niña en la Segunda Guerra Mundial. Fue un momento, fue fugaz, pero en Cristo nuestra paz es eterna. Vayamos a este trono. Wow, Señor, muchísimas gracias por tu misericordia. Gracias, Señor.